La revolución industrial fue el proceso de transformación económica, social y tecnológica. Esta se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. Se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y Estados Unidos. Concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones. En cuanto a la agricultura, fue pionera. Vivió cambios en el sistema de cultivo, en la utilización de las máquinas y en la estructura de la propiedad de la tierra, permitiendo un aumento en la producción y en la productividad de la agricultura. Los niños y las mujeres recibían un salario inferior. La ONU considera como explotación a los niños trabajadores. En cuanto a la economía, existía antes de la revolución industrial. Estaba basada en un mundo agrario y artesanal. 3/4 partes de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba basada en el autoconsumo y no en la comercialización de estos productos obtenidos, puesto que además la productividad era muy baja. Hay que recordar que el régimen del gobierno de estas sociedades eran las monarquías absolutistas, en las que todo, incluyendo las personas, se consideraban una propiedad del rey, y utilizó estas riquezas para su beneficio. Establece la propiedad privada. El concepto de propiedad ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia. A fines del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, la primera propiedad privada surgió como la forma en la que se disputaron las tierras. Este nombre tiene un principio y un origen colectivo, un robo exclusivo que se materializa en el levantamiento de los muros. La lana constituyó durante muchos siglos la materia prima de los tejidos ingleses. Con la revolución industrial, la lana queda desplazada por la importancia creciente del algodón. En las primeras fases de la industrialización, la industria del algodón fue el más usado debido a su abundancia de economía. Ahora damos paso a los inventos de la revolución industrial. Eli Whitney fue el inventor y fabricante de la máquina textil algodonera. Esta máquina era una unidad mecánica que separaba las semillas de algodón, lo que hasta entonces era un trabajo muy pesado por la escasa participación humana. Hubo muchos inventos, hasta que en 1764 se inventaron la rueca, que era una máquina que podía girar y coser 8 hilos al mismo tiempo. Ahora, se dice que la primera máquina de coser se creó en 1970 por Thomas Saint. La tejedora James fue una máquina inventada en 1766 por James Hanglish. Fue la primera innovación técnica importante en la industria textil y una de las que abrió las puertas a la revolución industrial, siendo considerada por ello un símbolo de la época. En 1769, Fulton inventa el buque propulsado por máquinas de vapor. Consta elementalmente de una caldera, de una turbina, un condensador refrigerado por agua. George Stephenson construye la primera línea ferroviaria pública del mundo que utilizó locomotoras a vapor. Las mercancías se difundieron multiplicándose en los mercados, incrementándose el comercio internacional. La televisión vino de la mano de John Logie Baird en 1926. Thomas Alva Edison, quien logró resolver este desafío con una lámpara hecha por medio de carbón al vacío, que lograba una buena iluminación durante un tiempo prolongado. También creó el fonógrafo, que fue el primer aparato capaz de reproducir sonido. La historia del cine como espectáculo comenzó en París y ha evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière. Hemos hablado de la revolución desde sus inicios, pasando por sus inventos, y alguien se preguntaba qué pasaba con los obreros. Pues bien, los obreros vivían una existencia enteramente soportable. Llevaban una vida honesta y tranquila, con toda piedad y honorabilidad. Su situación material era mucho mejor que la de sus sucesores. No tenían necesidad alguna de matarse en el trabajo.
no hacían más de lo que deseaban. Sin embargo, ganaban lo suficiente para cubrir sus necesidades. Tenían tiempo para un trabajo sano en un jardín o una parcela, trabajo que para ellos era una distracción, y podían además participar en las diversiones y juegos. La jornada laboral era de sol a sol, pero con la luz de gas desde principios del siglo XIX se podía prolongar todavía más. Se llegó a la jornada de 18 horas. El trabajo diario era tremendamente duro y agotador, sobre todo en las minas. Las condiciones higiénicas y de seguridad eran nulas. Era frecuente ver a los obreros inválidos, con infecciones respiratorias